Continuamos, esto es Cara a Cara, un programa de análisis, de diálogo aquí en Zona 3, Marcos Arana y su servidor Pablo Latapilla. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Juan Luis Orozco, él es el rector del ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita. Y doctor, le preguntaba a Marcos antes de la pausa comercial, y esto tiene mucho que ver con la historia de la Compañía de Jesús, en qué momento y cómo nace la vocación de los jesuitas por la educación y de meterse tan en serio, tan duro con el tema de la educación y la formación, sobre todo de líderes, ¿no? Sí, es muy interesante, nace hace más de 450 años esta dedicación a la educación, y nace en tiempos de San Ignacio. Como el fundador de la compañía. El fundador de la compañía, y él funda la compañía, no en los principios no entraba para nada la educación. Él funda la compañía con dos elementos muy importantes. La época que realmente el clero en ese momento, desde el papado para abajo, era un verdadero caos, ¿no? Pues desde el papa, que tenía hijos y a los hijos los hacía cardenales, y obispos que tenían grandes palacios con la querida dentro del palacio, y de ahí para abajo, ¿no? Tampoco el pueblo se desgarraba las vestiduras viendo que sus jerarcas andaban en esos pasos. Claro que no era lo mejor. No era un cisma. En esa época también surge el protestantismo, Lutero, como una crítica muy fuerte a la vida de la Iglesia, ¿no? Y con razones importantes de Lutero, eso es real. San Ignacio funda la compañía no en contra de nadie, sino en favor de un clero que él llamaba reformado. Hombres de Iglesia verdaderamente dedicados al Evangelio y al servicio del pueblo. Y ese era el ideal de San Ignacio. Y entonces, era irse a ayudar y atender a los barrios en esa época, Pero ¿quiénes lo siguieron, padre? Porque yo pienso que un solo hombre, no era capaz de hacer una obra tan grande. Debe haber tenido seguidores cercanos, y me gustaría que nos diera algunos nombres. Primero tenía uno que no era su seguidor, era su apoyo y estaba allá arriba. Y ese Vara Alta, Jesús de Nazaret, y ese era el que, obvio que era. Empezó con 13 compañeros que consiguió cuando él estudió en la Universidad de París. Él estuvo en la Sorbona también, y ahí consiguió 13 compañeros, además de lo más variado, porque había españoles, había portugueses, había saboyanos, había lo que es actualmente Alemania, algún italiano, que eran gente que sus países vivían en guerra entre sí, que eso fue el primer milagro, que esta gente se entendieran entre ellos. Y estos 14, al principio llegaron a Roma. Su ideal era ir a Jerusalén y trabajar ahí, no se pudo. Por primera vez en cerca de 50 años no salió el barco de Venecia a Jerusalén. Y coincidencias o diosidencias, vaya uno a saber. El caso es que se quedaron en Roma, ahí se fueron a ofrecer al Papa, el Papa los distribuyó por varios lados de Italia, y de ahí empezó, un poco lo que dicen, el buen ejemplo arrastra, ¿no? Y viendo la gente, la coherencia de estos hombres, la alegría con que vivían ese estilo, el Evangelio, fue arrastrando, y el Papa les pidió que trabajaran. ¿De qué edad estaríamos hablando de Ignacio de Loyola en ese momento crucial? Cerca de los 40 años. Que para aquel entonces... queda muy claro el ejemplo, así nacieron muchas órdenes religiosas, estará de acuerdo con nosotros, señor rector, y el ejemplo, la alegría de una orden nueva, renovada, retomando muchos de las enseñanzas originales de Jesús. Pero ¿en qué momento asumen un compromiso tan sólido, tan fuerte, de una propuesta educativa como la que hoy en día significa la de los jesuitas? Sí, en dos vertientes, digamos. Una, el Papa les pide que empiecen a trabajar y encargarse en la formación de los sacerdotes. Antes no existían los seminarios. Se formaban, no sé si a la buena o a la mala de Dios, pero ahí se formaban.
Después del Concilio de Trento, donde participan activamente los jesuitas, surge la idea de seminarios para la formación de los sacerdotes. Ahí varios jesuitas intervienen y les piden que trabajen en ello. Esos seminarios se vuelven y son también centros educativos para la población. O sea, al seminario va el que piensa ser sacerdote como el que piensa tener una carrera civil, ¿no? Y luego también los jesuitas ven que ellos, conforme va creciendo el número de jesuitas, que también los tienen que formar, entonces fundan colegios. Colegios pues era para la formación de los jesuitas, que también admiten externos. Y ahí van creciendo los colegios, va creciendo la educación, y luego varios de los reyes europeos empiezan a pedir al Papa que les mande jesuitas para que funden colegios. Pero la idea original de Ignacio no era esa, era ir más con el pueblo sencillo, y entonces, bueno, pues hace esa mediación, ok, vamos fundando colegios. Bueno, se vuelven una herramienta fundamental del papado. ¿En qué momento se pelean con el papado, que les cuesta pues la expulsión de varios países? Más que pelearnos con el papado, fue un papa, bueno, pues débil, que cede a la presión de los reyes, especialmente del de Portugal, que históricamente ellos ven que Inglaterra avanza mucho, y ellos lo atribuyen a que es una religión sin papa, y ven a los jesuitas como los mastines del papa. Entonces dicen, bueno, para progresar económicamente, Pombal, que era el primer ministro portugués, exige la expulsión de los jesuitas. A ella se suma Carlos III, un rey más bien débil, ambicioso, y bueno, poco a poco van presionando al Papa de que o expulsa a los jesuitas o los reinos se vuelven protestantes, que era aquella época en que la religión del pueblo era la religión del rey. Igual sucede en Francia, y poco a poco los van echando para afuera, y el Papa pues va cediendo en esa debilidad, que además es muy interesante. Quien defendió a los jesuitas y que tuvo buena visión fue una protestante, Catalina, en Rusia. Entonces los jesuitas o se quedan en los estados pontificios, pero nulificados, el Papa no les permite ninguna actividad, o se van a Rusia, y entonces en Rusia sí se van desarrollando. Catalina los aprovecha para fortificar el imperio ruso, y bueno, muchos años después son restaurados a partir de Rusia. Padre Orozco, a ver, vámonos trasladando ahora, venimos de Rusia, vámonos a Guadalajara, para que nos cuente cómo inició la labor educativa de los jesuitas en la capital de la Nueva Galicia. Bueno, pues inicia en eso en el alrededor del 1600, que empiezan a fundar, llegan a Guadalajara y fundan el colegio de Santo Tomás, que ¿dónde? Está en la esquina de Colón y Pedro Moreno. Ahí es que ahora es de la UDG, y bueno, excelentemente bien usado, y la Biblioteca Iberoamericana, y una maravilla. Luego también pasan a la parte de San Felipe, lo que es ahora San Felipe Neri, y lo que es la Prepa 1, que eso también era el colegio de los jesuitas, que es otra maravilla de edificio. Para quienes no lo conocen, se lo recomiendo. Es una obra única el ver esos patios mudéjares que no es fácil encontrar en la colonia, y fundan ahí el colegio. Ahí está, entre otros, Clavijero, Francisco Javier Clavijero, y en 1767, de la noche a la mañana, son expulsados y tienen que abandonar todo. ¿Y qué pasó en ese gran ínter de que se fueron los jesuitas hasta cuando regresaron? Bueno, en Guadalajara y en el país queda un vacío educativo muy, muy importante, porque toda la educación, lo que llamaríamos ahora la educación superior, quitando la Universidad de México y la Nicolaita en Morelia, todas las demás universidades del país, Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Pátzcuaro, etcétera, etcétera, estaba en manos de los jesuitas. Al ser corridos, queda un vacío
y toda la población, sobre todo, bueno, pues los criollos y los peninsulares, que, bueno, pues sí era elitista y clasista, hay que reconocer los colegios, aunque eran gratuitos y no eran por paga, tenían fundación, se quedan sin esa educación. Empiezan a surgir algunos órdenes que suplen, los franciscanos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, franciscanos. Hablamos mucho antes de otras órdenes que hoy en día están cubriendo tareas relacionadas con la educación, ¿no? Sí. Sí, pero en esa época, bueno, franciscanos, también agustinos, muchas de las obras de los jesuitas son entregadas a los filipenses, pero no tienen el personal para suplir todo lo que hacía, ni tampoco la estructura, ¿no? ¿En qué año regresan los jesuitas? Empiezan a regresar hacia 1821, pero bueno, pues son las vicisitudes del recién México independiente, y se da, bueno, pues los jesuitas se asocian más con los conservadores. Entonces, cuando están en el poder los conservadores, están los jesuitas. Cuando entran los liberales, se van los jesuitas. Regresan los conservadores. Qué pachanga, ¿no? No, pues, pero era una pachanga. México, bueno, pues desde la Serenísima de Santana, que lo mismo era conservador que liberal, según el vals que le tocaban. Y bueno, pues sí. Y viene la reforma. ¿Y dónde quedan los jesuitas durante la reforma? Quedan más bien fuera. Una vez más. Una vez más, pero bueno, también una vez más hay que reconocer que en la reforma había un jesuita muy importante, Basilio Arrillaga, que estaba en el Congreso, un poco a la anónima en cuanto jesuita, pero muy activo en la Real dentro del Congreso de la Reforma. Ya hacia los 1000 ya termina todo el periodo de la Reforma, Lerdo de Tejada, obvio antes Benito Juárez. Ya con la entrada de Porfirio Díaz se estabiliza el regreso de los jesuitas. Sí, históricamente no se puede negar que en esa época los jesuitas se asociaban más al lado conservador que al lado liberal. Pero también hay que entender que el lado liberal era totalmente anticlerical, pues entonces pues no era posible asociarse. Comecuras les llamaban, ¿no? Sí. Pero padre Orozco, hay una cuestión que llama también la atención de los jesuitas ahora, el aquí y ahora. Ustedes mandan a sus alumnos a la Tarahumara, ustedes mandan a sus alumnos a conseguir alimentos, ustedes mandan a sus alumnos a barriadas, a organizar gente, en fin, ¿en dónde está entonces el nacimiento de ese compromiso social de los jesuitas con los pobres? Bueno, yo digo que está desde los comienzos de San Ignacio de Loyola. Ahí fue muy claro cuando San Ignacio, bueno, siempre estuvo y él siempre intentó estar en los barrios. Por ejemplo, a los jesuitas les daba orden de irse a vivir a los hospitales, y en ese tiempo los hospitales era las posadas de los miserables, y ahí iban a morir los miserables. Entonces los jesuitas iban a atenderlos y a convivir y a servirlos. Ahí hay una historia, bueno, yo no la repetiría, pero no deja de ser de San Francisco Javier, que está en un hospital, creo, no sé si en Padua o en Bolonia, y le toca atender a un leproso. Entonces él siente la repugnancia al atender, a lavar al leproso. Y entonces la forma en que hace para vencer la repugnancia que tiene es empezar a besarle las heridas leprosas a este enfermo y decir, bueno, finalmente en él está Jesús y a él es a quien sirvo. Más que se necesita ser San Francisco Javier para hacer eso. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara y regresamos. Estamos platicando con el padre jesuita, el doctor Juan Luis Orozco Hernández, rector del ITESO. Regresamos.